Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Bienvenidos. La crisis política y humanitaria en Venezuela vuelve a concentrar la atención de países del hemisferio y también de Europa. A esta hora, en Lima, la capital de Perú, avanza la Conferencia por la Democracia en Venezuela, en la que participan representantes de más de 60 países y organismos internacionales. El encuentro, convocado por el Grupo de Lima, tiene como objetivo buscar la salida de Nicolás Maduro del poder y el retorno de la democracia en la nación suramericana. La convocatoria de esta reunión enviada en julio tenía como principio un diálogo entre los países que se han manifestado en favor de apoyar al régimen madurista y quienes reconocen al gobierno interino de Juan Guaidó. Sin embargo, Rusia, Cuba, Irán, Turquía y Bolivia se han negado a participar si no había la presencia de representantes de Maduro. Por esta condición se espera que la conferencia culmine con posiciones comunes entre los participantes y sin un documento final. Esta ruptura total de la legalidad en Venezuela ha exacerbado el colapso económico del país y provocado una crisis humanitaria sin precedentes. Más de 4 millones de venezolanos han huido del hambre y de la falta de servicios esenciales para buscar ser acogidos en países de la región. No son las sanciones impuestas a la dictadura las responsables de esta situación. Es la absoluta incapacidad del régimen ilegítimo de Maduro para conducir el país la que explica la catástrofe. La solución a la crisis es urgente y debe producirse con respeto al orden constitucional, devolviendo al pueblo venezolano la posibilidad de elegir a sus autoridades nacionales a través de elecciones libres, justas y transparentes, con acompañamiento y observación internacional. La solución debe ser pacífica y conducida por los propios venezolanos. La comunidad internacional debe apoyar los esfuerzos en curso bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para la recuperación de la democracia en Venezuela y la reconstrucción de su economía. Esta conferencia por la democracia en Venezuela, en Lima, la capital de Perú, se reúne con una importante presencia de funcionarios de la Casa Blanca y luego de las recientes medidas económicas que fueron anunciadas por el presidente Donald Trump en contra del régimen de Nicolás Maduro. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, va a explicar allí ante este foro los detalles del congelamiento de los activos. Por su parte, Wilbur Ross, secretario de Comercio, va a presentar el plan de reconstrucción económica que Washington ya tiene listo para un eventual día después de la salida de Nicolás Maduro del poder. Maduro esperaba que el mundo simplemente lo dejara tocar a la oposición mientras continuaba oprimiendo, robando y matando para su ganancia privada. Pero Maduro está en el fin de sus días. Venezuela se encuentra ahora entre los países más pobres del planeta. Millones huyen de ahí. Maduro no puede confiar en sus propios generales. Los soldados han decidido que el régimen está en contra de la gente y lo están abandonando. Mostramos hoy aquí que la comunidad internacional se mantiene firme en su compromiso de aumentar la presión y acelerar una transición pacífica a la única institución gubernamental legítima de Venezuela, la Asamblea Nacional. Estados Unidos no esperará mientras los venezolanos sean secuestrados, torturados, asesinados y millones de personas se vean forzadas a huir. La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump anoche congela todos los activos que tiene el régimen de Nicolás Maduro en la Unión Americana. Los bienes e intereses del Estado venezolano que se encuentren en Estados Unidos en este momento están bloqueados. No pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse. En Miami, Paola Serna nos tiene la explicación. Paola, muy buena tarde, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues viene este decreto presidencial de sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Es una medida que no se veía en el hemisferio occidental desde hace cerca de 30 años y que prácticamente deja a Venezuela muy cerca de las sanciones que han sido impuestas a países como Cuba, Irán, Corea del Norte y también a Siria. A pesar de esto, no es totalmente un embargo. Esto debido a que hay algunas excepciones, por ejemplo, en la realización de negocios con empresas privadas y también en las ayudas humanitarias. Hemos podido detallar de que esta prohibición no comprende a lo que es a entidades privadas en Venezuela, solamente comprende entidades públicas
De manera que en teoría se pudiera seguir mandando los envíos de remesas marítimas a empresas privadas de puerta a puerta, el negocio que sigue existiendo y que seguirá existiendo. Y tampoco, viendo la ley con detalle, no cubre, digamos, no prohíbe el envío de ropa, de medicinas o de alimentos a Venezuela. Como no prohíbe este envío de ropa, de medicinas o de alimentos a Venezuela, esto estamos diciendo que es el 98% de los envíos a Venezuela. De manera que va a seguir existiendo según interpretamos en la ley. Eso nosotros interpretamos en la ley. En el sentido de que este bloqueo pues, no incluye los principales envíos de remesas marítimas a Venezuela, ni tampoco contempla lo que son los contratos privados, entre empresas privadas. Hasta el momento se ha conocido que por lo menos 5 compañías estadounidenses, incluyendo Chevron y Halliburton, estarán exentas de estas sanciones y continuarán operando hasta el mes de octubre en Venezuela. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, por tu reporte desde Miami. El presidente interino de Venezuela ha explicado que las sanciones de la administración Trump no son en contra del pueblo de Venezuela, sino en contra de la dictadura del régimen de Maduro. Juan Guaidó ha dicho que todo aquel que se estaba lucrando del hambre en Venezuela ya no va a poder hacerlo. Por lo que hemos venido luchando, que es salvaguardar los activos de ultramar en Venezuela para poder implementar la recuperación de Venezuela, está hoy garantizado. Es decir, hoy no hay posibilidad de perder Citgo, por ejemplo. Eso creo que es lo primero que hay que decirle al pueblo de Venezuela. Lo segundo, que esto no va en contra de Venezuela, va en contra de un régimen, va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos. Como de nuevo lo demostró este Parlamento Nacional, cuando se hablaba de 600% de sobreprecio para comprar alimentos, se enriquecían con el hambre de Venezuela. Por cierto, no solamente lo dijimos nosotros, lo dijo México. México también ratificó esta denuncia, sin contar la crisis eléctrica, el robo de PDVSA, entre otros. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la compra de alimentos, medicina, con la empresa privada, no tiene nada que ver este elemento de nuevo. Esto va a los que se enriquecen a costillas del hambre, se enriquecen a costillas de la medicina. Todo el que hoy pretenda lucrarse de la necesidad, de la miseria o vincularse con una dictadura, sepa entonces que no podrá hacerlo. Tiene consecuencias muy graves, no solamente por el sacrificio y lo que le cuesta a los venezolanos, sino que el que lo haga hoy tiene claras consecuencias a nivel internacional. Sin embargo, expertos en Venezuela aseguran que estas nuevas sanciones impuestas por la Casa Blanca sí van a tener repercusiones directas en los ciudadanos. Señalan que habrá más escasez de productos, de medicinas y equipos tecnológicos. Los trabajadores también se verán afectados. El reporte enseguida con Oliver Fernández desde Caracas. Oliver, una buena tarde. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. El ciudadano común también siente que se verá afectado por estas sanciones impuestas por el gobierno norteamericano. Sin embargo, muchos están dispuestos a hacer el sacrificio con el único objetivo de tratar de cambiar de sistema de gobierno. Veamos. Es el que ha hecho que Venezuela se vaya abajo. Dios permita, allá arriba hay un Dios que para abajo ve. Y yo sé que pronto a él le llegará su hora, porque tiene que hacerlo. Maduro tiene que irse de aquí, que se merece ser sancionado, porque gracias a él muchos niños están comiendo de la basura. O sea, las sanciones traen como consecuencia un coletazo tremendo que la gente lo vive a diario, es tangible pues. Yo creo que los cambios tienen que ser, digamos, aparte de estructurales, tienen que ser culturales, ¿no? Yo creo que Venezuela necesita un giro de 180 grados. También los representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela han reaccionado. Están de acuerdo con estas sanciones. Han dicho que Venezuela está bloqueada desde hace mucho tiempo y esto se puede ver en las calles. No hay servicios públicos que valgan la pena. Tampoco hay hospitales para atender a los enfermos. No hay comida, tampoco medicinas. Veamos. Esas sanciones posiblemente van a afectar parte de la población. Nosotros insistimos que el responsable y el culpable de que esas sanciones vengan, de que esas sanciones estén presentes, es el gobierno nacional por esa política económica desastrosa, por la violación de los derechos humanos y por toda la situación que tenemos en este momento con los trabajadores. Por lo tanto, si nos corresponde asumir una cuota de esas sanciones, bueno, la asumiremos con gusto, pero con tal de que resolvamos el problema económico del país. Recordemos que estas nuevas sanciones contemplan que toda persona, institución, empresa o nación que pretenda realizar negocios con el régimen de Nicolás Maduro será señalada por la justicia internacional. La internacionalista Giovanna De Micheli asegura
que se notará la ausencia de productos importados en Venezuela. Veamos. Sí, le afectan en la medida en que esto disminuye todavía más el margen de maniobra desde el punto de vista financiero para la administración de Nicolás Maduro, y recordemos que prácticamente todo lo que se consume en Venezuela en el ámbito de alimentos y medicamentos viene importado, y en la medida en que no haya acceso a los recursos financieros de la República, pues habrá muchas más limitaciones para que esas importaciones se puedan materializar, sobre todo considerando que quien es el principal importador en el caso venezolano es precisamente el Estado, ¿no? Pese a las sanciones, algunos ciudadanos aseguran que están dispuestos a seguir resistiendo hasta que se concrete un cambio en el sistema de gobierno venezolano. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Este video que mostramos ayer en el informativo de NTN 24 se hizo viral. Muestra inicialmente a una joven, pero allí van viendo, en realidad era el narco brasileño Clauvino da Silva quien se disfrazó, usó la ropa de su hija para tratar de escapar de una cárcel de máxima seguridad. Así es, 24 horas después de haberse difundido estas imágenes, el criminal que estaba condenado a 73 años de prisión ha sido hallado muerto en su celda. Según las autoridades, se quitó la vida. No habría aguantado el encierro y prefirió suicidarse. Esa es la hipótesis que manejan las autoridades del complejo estatal de Bangu 1 en Río de Janeiro para justificar la muerte del narcotraficante Clauvino da Silva. El criminal de 42 años fue hallado sin signos vitales. Al parecer, se habría ahorcado con una sábana. La muerte se registró 24 horas después de haberse hecho famoso a través de la circulación de un video que se hizo viral. Y es que el criminal se ingenió una manera muy peculiar para intentar escapar del complejo de máxima seguridad al que fue confinado a más de 73 años de presidio. Da Silva aprovechó la visita de su hija de 19 años y se disfrazó con su ropa. Todavía estamos investigando, pero todo parece apuntar a una mujer embarazada que logró traer la máscara. Los prisioneros usan mujeres embarazadas para que ingresen artículos ilícitos porque no podemos usar el escáner de rayos X en ellas. Se puso una máscara de látex, una peluca negra, una franela rosada con un suéter gris abierto y para tener una apariencia más juvenil también se puso gafas. Una caracterización con la que trató de evadirse, pero no lo logró. Fue detectado en el patio donde se realizaban las visitas y al ser sorprendido fue obligado a despojarse de su disfraz. Según detractores del gobierno de Jair Bolsonaro, la muerte de da Silva es un motivo de vergüenza para las autoridades penitenciarias de Río, que celebraron inicialmente sus acciones para impedir el inusual plan de fuga. Seguimos en Brasil. Guardias de una prisión de máxima seguridad en el estado de Alagoas, en el nororiente del país, capturaron a un peculiar infractor. Los efectivos de seguridad detuvieron a una paloma que sospechaban se usaba para transportar drogas o mensajes entre facciones criminales dentro y fuera de la penitenciaría. La paloma llevaba una bolsa roja con la inscripción PCC, que son las iniciales en portugués de la infame pandilla del primer comando de la capital de Brasil. El presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios del Estado dijo que no había nada en la bolsa que cargaba esta ave cuando fue atrapada. El presidente de Estados Unidos va a visitar mañana El Paso, Texas, donde se va a reunir con las familias de afectados por el tiroteo que el sábado pasado dejó 22 muertos y 24 heridos. Donald Trump ha sido acusado de alentar con su retórica el resentimiento contra grupos étnicos minoritarios. Algunos residentes de El Paso, que tiene una población principalmente hispana, han dicho que el mandatario no va a ser bienvenido. El alcalde de la ciudad confirmó la visita del republicano. El presidente Trump me llamó ayer. Fue muy amable. Todos ustedes conocen mi historia con el presidente cuando defendía El Paso. Él fue muy amable, se ofreció a ayudar de cualquier manera que pudiera. Fue una breve llamada y nada demasiado específico. Él vendrá aquí el miércoles. Le pediré al presidente Trump que apoye nuestros esfuerzos con todos y cada uno de los recursos federales disponibles. Nuestra recuperación no es una pequeña tarea.
Y siguen los homenajes a las víctimas del tiroteo. Allí en El Paso, en Texas, las autoridades avanzan en la investigación de los motivos del atacante para llevar adelante este crimen. Amigos y familiares de un estudiante de secundaria asesinado lo recordaron en un campo de fútbol escolar. Escribieron allí mensajes que van a ser expuestos en la escuela en la que él estudiaba. El pistolero, identificado como Patrick Crucius, de 21 años, ha sido acusado de un solo cargo de asesinato. El joven continúa detenido. El tiroteo masivo en El Paso, Texas, del pasado sábado fue anunciado con anterioridad por su autor en el sitio web Cham. Su creador ha pedido que el cierre se dé, el cierre de este sitio y el servicio que le protegía contra ataques de denegación. El servicio ya ha dejado de darle soporte. Los autores de esta masacre en Nueva Zelanda y también el ataque a una sinagoga en Poway, en California, habían compartido en este mismo sitio textos en los que resumían varias de las teorías más comunes del supremacismo blanco. Nunca imaginé que esto pasaría, que los pistoleros publicarían sus manifiestos en 8chan. Cuando estaba en la escuela secundaria, me pidieron que leyera El Frankenstein de Mary Shelley, ¿verdad? Entonces, el doctor Frankenstein hace el monstruo de Frankenstein y luego pasa el resto del libro tratando de destruirlo. Definitivamente me siento así a veces. México avanza en su intención de interponer una denuncia por terrorismo luego del tiroteo el sábado en El Paso y en el que murieron 8 ciudadanos mexicanos. En conferencia matutina, el canciller Marcelo Ebrard aplaudió el reciente pronunciamiento del gobierno de Donald Trump sobre los ataques armados e insistió en que la Fiscalía de México va a evaluar la posibilidad de emprender acciones judiciales contra el autor de los disparos. Ebrard se refirió a su visita de este lunes a El Paso, en Texas, donde se reunió con las familias de las víctimas y también con los lesionados. El canciller dijo que los 6 heridos siguen bajo observación. 3 de ellos se encuentran en terapia intensiva. Confirmó que los cuerpos de los fallecidos ya fueron entregados a sus familiares. Leímos con mucho interés y cuidado el pronunciamiento que se publicó por parte de la Presidencia de los Estados Unidos, donde nos llamó la atención que por primera vez y de manera muy clara se condena al racismo y se establece que el supremacismo blanco es un riesgo e incluso se convoca a actuar en contra del racismo. Por supuesto, nosotros suscribimos eso plenamente y ojalá esa línea política avance en Estados Unidos. Protesta simbólica frente a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, vistiendo una máscara de Donald Trump y con un rifle de plástico. Una activista a favor del control de armas ha condenado los tiroteos registrados este fin de semana en la Unión Americana, que dejaron más de 30 muertos, entre ellos 8 mexicanos. La mujer ha exigido que se tomen medidas urgentes para poner fin a estos crímenes. Porque hay mucho dolor y hay mucha indignación en nuestra comunidad al ver el terrorismo que trae Estados Unidos contra nuestra gente en su país. Somos mexicanos que vamos a trabajar allá a ayudar a la economía de ese país y no es justo que nos estén asesinando como lo están haciendo ahora. Y continúa la incertidumbre política en Puerto Rico. El Senado, concluyó este lunes su sesión extraordinaria sin una votación para ratificar al abogado Pedro Pierluisi como el nuevo gobernador de la isla. Los senadores esperan la resolución del Tribunal Supremo tras la demanda que impuso el presidente de la Cámara Alta, Tomás Rivera, sobre la legalidad de la juramentación de Pierluisi el pasado viernes. A horas de conocerse la decisión del tribunal, cuyo plazo se cumple esta tarde, Pierluisi ha emitido un comunicado en el que dijo sentirse confiado en que los magistrados van a tomar la mejor decisión para Puerto Rico. Cada cual aquí se expresó, cada cual aquí dijo lo que entendió que debió decir. El Senado nunca prestó consentimiento a la designación de Pedro Pierluisi. Su juramentación es nula, está actuando ilegalmente como gobernador. Es mi deber llevarlo al tribunal y es mi deber proteger al Senado, la Constitución y al pueblo de Puerto Rico. Eso lo juré y yo no voy a quebrantar ese juramento. No lo voy a hacer. Son mis palabras, compañeros senadores y senadoras.
Y vamos a retomar la noticia con la que iniciábamos esta emisión del informativo. A esta hora en Perú avanza la conferencia por la democracia en Venezuela, en la que participan representantes de más de 60 países, también de organismos internacionales. Así es, están exponiendo en Lima, la capital, las acciones que tendría que adoptar Venezuela tras una posible salida de Nicolás Maduro en el poder. En la capital peruana está Bricio Segovia, de nuestra cadena aliada La Voz de América. Bricio, una buena tarde. Hola Carlos Ruth, buena tarde. Pues efectivamente continúa esta conferencia ya en su segunda parte. La primera estuvo presidida por el Perú y ahí se encontraron miembros de países que solamente aprueban o reconocen como líder legítimo de Venezuela a Juan Guaidó. Ahora en esta segunda fase de la conferencia internacional se unen el resto de delegados de países que también se encuentran con una posición neutral, como es el caso de México o del Uruguay, y además se une una sola nación que reconoce de manera expresa a Nicolás Maduro como líder legítimo de Venezuela. Se trata de Sudáfrica. En la primera parte participó un representante de Juan Guaidó. Se trata del designado para el grupo de Lima, Julio Borges. Sin embargo, Borges no está presente en esta segunda fase, dice el Perú, para evitar politizar este evento. Ahora bien, este evento está marcado por las declaraciones, el anuncio que hizo el presidente estadounidense Donald Trump en la víspera, esta imposición de sanciones que se consideran un embargo a Venezuela. Aquí dio más detalles el asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton. Pude preguntarle directamente si Estados Unidos está preocupado por el impacto que vayan a tener estas sanciones, este embargo en la población civil venezolana. Dijo que Washington está intentando minimizar al máximo los efectos que puedan tener estas sanciones en la población. Ahora bien, ¿en qué consisten estas sanciones o este embargo? Pues se cancela o se intenta evitar todo tipo de transacciones comerciales por parte de individuos o empresas o estados con Venezuela. Como ha dicho literalmente John Bolton, deben elegir en estos momentos las naciones si quieren comerciar con Estados Unidos o con Venezuela y valorar los riesgos que eso pueda suponer de cara a un futuro. De momento, como digo, continúa esta conferencia donde estamos pendientes de una comparecencia final con las conclusiones. Queremos agradecer a Bricio Segovia. Volveremos de seguro más adelante en nuestros espacios informativos a Lima con el desarrollo de esta segunda parte de la reunión como nos has descrito. Muchísimas gracias. Avanzamos. Un autobús fue convertido en un salón de clases temporal en la frontera entre México y Estados Unidos. Este vehículo, con capacidad para 80 menores de entre 5 y 12 años, está estacionado al lado de un refugio para migrantes y ofrece la oportunidad a niños centroamericanos y mexicanos de mantenerse al día con su aprendizaje. Todo esto mientras sus padres realizan los trámites para solicitar asilo en la Unión Americana. La iniciativa lleva por nombre Yes We Can y está encabezada por una profesora colombiana quien asegura que su principal interés es inculcar en los jóvenes ese interés por los estudios y un futuro mejor. El proyecto ofrece enseñanza bilingüe especializada a menores con bajos niveles de alfabetización. Una tromba marina se ha formado en las costas de Florida. Este fenómeno, también conocido como manga de agua, se ha originado tras una tormenta eléctrica registrada en la isla Marco. Las autoridades han indicado que no generó ningún daño material. Uno de los habitantes de esta zona ha grabado este video y lo ha difundido en redes sociales. Una tromba marina es un embudo que gira sobre sí mismo en superficies acuáticas y, según expertos, se forma en los cayos de la Florida. Esto con mucha más frecuencia que en otras partes del mundo. Hay luto en el mundo de la literatura. A los 88 años murió en Nueva York la Premio Nobel de Literatura Toni Morrison. La mujer, originaria de Ohio, se convirtió en 1993 en la primera afroamericana en recibir el reconocimiento. Morrison fue ganadora del premio Pulitzer y su obra, Beloved, inspirada en la historia de una esclava estadounidense, fue llevada al cine en 1998 con la actuación de Oprah Winfrey y Danny Glover. Campaña contrarreloj. Un zoológico de Santiago trata de salvar a toda costa a una rana autóctona de Chile que está en riesgo de extinción. Se cree que solo quedan 14 animales de esta especie.
Estas podrían ser las últimas 14 ranas del loa. Se trata de un anfibio originario del norte de Chile, considerado el vertebrado con mayor riesgo de extinción en el país. Meses atrás, un grupo de expertos comenzó una operación de rescate para tratar de evitar su desaparición. Estos animales llegaron con baja condición corporal, muy flacos, con una condición muy desnutridos prácticamente, con problemas también de piel, tenían algunos problemas como de piel suelta o lesiones en la piel también. Se trata de una especie microendémica originaria de humedales cercanos al río Loa, el más largo de Chile y que abastece a una gran parte de las poblaciones del norte del país. El grupo científico identificó el hábitat de las ranas, un pequeño canal ubicado en las cercanías de la ciudad de Calama que estaba casi seco, provocando la muerte de unos 600 individuos. Estamos trabajando pensando que son los últimos individuos, entonces tenemos que cuidarlos mucho, tenemos que lograr reproducirlos y empezar a aumentar la población de esta especie. Para luego, en paralelo, tienen que trabajar en el norte porque tienen que mejorar la calidad del ambiente del norte. O sea, el ambiente donde habita este animal no existe prácticamente. Pero todo el trabajo científico sería inútil si su hábitat natural, sobre los 2.000 metros de altura, sigue en crisis. Se sé que el río no es normal. Entonces, claramente hay contaminación, o sea, y aparte que en este momento a nivel mundial estamos cursando por una ola de extinción masiva. Entonces, está pasando no solamente aquí, en todo el planeta está ocurriendo esto. Hay muchas especies que cada vez se quedan con menos hábitat. Inmersa en el desierto de Atacama, el más árido del mundo, la zona originaria de esta rana sufre la sobreexplotación humana por actividades como la minería y los efectos de más de una década de sequía continua en el centro y norte de Chile. Los anfibios forman parte de cadenas tróficas importantes y es donde hay que mirar. Si los anfibios están mal, es porque muchas otras partes del ecosistema están muy mal, según explicó el Ministerio de Medio Ambiente. Corea del Norte recurre una vez más al lanzamiento de misiles balísticos de corto alcance para alzar su voz de protesta contra Estados Unidos. El régimen de Pyongyang rechaza los ejercicios militares que Washington adelanta con Corea del Sur desde el lunes. Insinúa que estos entrenamientos le llevan a seguir desarrollando armamento en Nueva York. Alejandro Rincón tiene el reporte. Alejandro, buena tarde, adelante. Hola Carlos Ruz, televidentes del canal de las Américas. La información preliminar entregada por el Estado Mayor Conjunto del Ejército de Corea del Sur, que habitualmente hace las primeras mediciones una vez que Pyongyang ejecuta el lanzamiento de alguno de estos misiles, indica que en esta oportunidad los dos proyectiles de corto alcance alcanzaron una distancia de 400 kilómetros desde el punto de partida y cayeron sobre el Mar del Este, y también alcanzaron una altura de 37 kilómetros. Las autoridades consecuentemente aseguran que están siguiendo estos últimos desarrollos que generan sobre todo preocupación e incertidumbre en la comunidad internacional. A la larga, esta es la cuarta vez en solo 2 semanas que Corea del Norte ha hecho este tipo de pruebas. El lanzamiento de misiles balísticos de corto alcance parece consolidarse en la voz predilecta de Corea del Norte para protestar, ahora por los ejercicios militares que adelantan Washington y Seúl desde el lunes. Esto es una negación sin máscara y violación flagrante a la declaración conjunta del 12 de junio entre Estados Unidos y Corea del Norte. Estados Unidos y Corea del Sur hablan abiertamente sobre los diálogos, pero al sentarse afilan la espada para hacernos daño. Pyongyang también ha elevado esta queja al campo diplomático. Lo hizo durante la cumbre sobre desarme que alberga actualmente la ONU en Ginebra. Estados Unidos está incitando tensiones militares hostiles contra Corea del Norte al desplegar baterías militares ofensivas en Corea del Sur e ignora su compromiso de suspender los ejercicios hechos durante nuestras cumbres, como la de Singapur. Pero los misiles y la diplomacia norcoreanas no logran el efecto deseado. El secretario de Defensa de los Estados Unidos restó importancia a este episodio. No vamos a sobreactuar, pero los monitoreamos y seguimos de cerca. Voz similar emitida por los aliados directos de Washington en la región. Oficiales de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos se encuentran analizando los misiles. No hemos confirmado que misiles balísticos cayeran en nuestro territorio, por tanto, no hay alguna amenaza inmediata.
Esta cuarta prueba de misiles balísticos norcoreanos en solo 2 semanas también es seguida de cerca por la Secretaría General de la ONU aquí en la ciudad de Nueva York. Ya ha trascendido una reacción de parte del jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a través de su portavoz, condenando una vez más este tipo de actitudes de parte de Corea del Norte que en esencia representan una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Y adicionalmente aprovechó la jefatura de Naciones Unidas para hacer un nuevo llamado tanto a Washington como a Pyongyang para que rápidamente retomen el curso de sus diálogos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde Nueva York. Aumenta la tensión entre Washington y Teherán. El presidente Hassan Rouhani ha advertido este martes que una guerra contra Irán sería la madre de todas las guerras. Al mismo tiempo ha reiterado su disposición de sentarse a dialogar con Estados Unidos si levanta todas las sanciones que ha impuesto. Afirmó que está dispuesto a negociar, aunque la Unión Americana ya no forme parte del acuerdo nuclear suscrito en el 2015 y del cual la administración de Trump se retiró el año pasado. La República Islámica de Irán está en negociaciones y si Estados Unidos realmente quiere hablar, deberían levantar todas las sanciones antes que nada. Depende de ellos regresar al acuerdo nuclear o no, no nos importa. Tienen que hacerlo, levantar todas las sanciones para que ya no sean criminales contra los derechos humanos. No negociaremos con criminales. ¿Podemos hablar con un asesino? Tienen que detener sus crímenes. Un avión privado que transportaba integrantes del equipo de la cantante estadounidense Pink se estrelló en un aeropuerto en Dinamarca y estalló. Todos los pasajeros y miembros de la tripulación resultaron ilesos, afortunadamente. La aeronave había partido desde Oslo hacia la ciudad danesa de Horsens, donde la intérprete, quien no se encontraba a bordo, realizaría un concierto. Hasta el momento se desconocen las causas de este accidente. En España, un avión comercial de British Airways fue evacuado de emergencia. Los pasajeros han tenido que desalojar esta aeronave luego de que la cabina se llenara de humo. El incidente se registró 10 minutos antes de que el Airbus aterrizara. 175 pasajeros han tenido que salir por las puertas de emergencia. Uno de los pasajeros ha calificado esta experiencia como una película de terror. Y en un comunicado ya la aerolínea ha informado que el vuelo experimentó un problema técnico cuando se acercaba a Valencia. También expresó su disculpa. La policía española capturó a 24 personas por intercambio de pornografía infantil a través de la internet. Entre los detenidos estaba una mujer de nacionalidad colombiana, quien según las autoridades distribuía el material con la ayuda de su hijo. También hay 4 menores de edad, uno de ellos de 14 años. Han sido detenidas 24 personas por intercambiar pornografía infantil a través de una conocida red social. También hay 9 investigados y 4 de los detenidos son menores de edad, siendo uno un menor de 14 años. En Asturias se ha detenido a una mujer de nacionalidad colombiana de 39 años y a su hijo de 19 por intercambiar pornografía infantil. El hijo daba soporte tecnológico a la madre, ya que ésta no tenía los suficientes conocimientos informáticos, pero tenía conocimiento completo de las actividades ilícitas. Japón conmemora 74 años del bombardeo nuclear de Hiroshima. Durante la ceremonia, en la que se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas, el gobierno alertó sobre las nuevas tensiones nucleares y los riesgos de que la tragedia del 45 se repita. El 6 de agosto de ese año, una bomba de uranio llamada Little Boy fue arrojada por un bombardero B-29 estadounidense y 3 días después, un segundo artefacto destruyó la ciudad de Nagasaki. En total, 140.000 personas perdieron la vida. Como el único país que ha experimentado la devastación nuclear en la guerra, debemos trabajar constantemente para lograr un mundo libre de armas nucleares. Es la misión de nuestro país y eso no cambiará en la nueva era Reiwa. Debemos trabajar para lograr la nueva era pacífica y esperanzadora. Tiempo para las noticias de ciencia, salud y tecnología aquí en el informativo de NTN 24. Vamos a saludar a esta hora a María Fernanda Fuentes, quien nos trae toda la información de CST. María Fernanda. Hola Ruth, Carlos, muy buenas tardes para todos. Un gusto saludarles con ciencia, salud y tecnología. Ojo, ciberdelincuentes podrían estar espiando sus teléfonos inteligentes iOS y Android. Según expertos en seguridad informática, los atacantes están utilizando FinSpine, una herramienta avanzada de espionaje que permite monitorear servicios de mensajería y extraer información privada y sensible de usuarios y organizaciones. Aquí les contamos exactamente de qué se trata.
Investigadores de Kaspersky han descubierto nuevas versiones de la avanzada herramienta maliciosa de espionaje FinSpy, utilizada para robar información de ONGs internacionales y gobiernos. Bueno, es un software que fue diseñado para poder analizar información de diferentes dispositivos y esa información en un momento dado pues, puede comprometer nuestra privacidad. Los atacantes pueden monitorear la actividad en casi todos los servicios populares de mensajería, incluso los que están cifrados, y ocultar sus rastros mejor que antes. Bueno, prácticamente todo lo que tengas en tu teléfono puede ser comprometido. Tus llamadas telefónicas, tus correos electrónicos, incluso tus fotografías o al momento que tú estás escribiendo, toda esa información puede ser capturada. Es importante resaltar que tanto iOS como Android son vulnerables. Bueno, principalmente aquí estamos hablando tanto iOS como Android pueden ser afectadas, solo que en la mayoría de los casos tendría que haber un proceso previo que comúnmente se conoce como routing o jailbreak en el caso de los iOS para que pueda funcionar. Todos los datos extraídos se transfieren al atacante por medio de mensajes SMS o el protocolo HTTP. Especialistas en seguridad informática hacen algunas recomendaciones para evitar el malware y no convertirse en una víctima más. Bueno, lo primero es evitar llevar su dispositivo a realizar este procedimiento de jailbreak o de routing, en el caso de Android. Instalar herramientas que vigilen todas las actividades relacionadas con el dispositivo. Es muy importante no descargar aplicaciones que no sean oficiales del sitio, evitar darle clic, por ejemplo, si les llegan algún mensaje SMS o algún tipo de noticia por correo. Es muy importante no darle clic si no están completamente seguros del origen y de qué se trata. Por ahora, esta es toda la información de ciencia, salud y tecnología. Importantísimo, Carlos y Ruth, tener mucho cuidado con toda la información que almacenamos en nuestros teléfonos móviles. Sigan ustedes con más. Gracias por todo ese resumen deportivo. A ustedes gracias por su sintonía con el canal de las Américas, el NTN 24. Vamos a volver en una hora con una actualización de los hechos mundiales. Los invitamos mientras tanto a que sigan informados en Twitter, @NTN24 y la ampliación en ntn24.com. Feliz tarde.